Bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar por el tema de razón de cambio de la elección de Nantes, que vi que la mayoría no sabía ni siquiera cómo plantear este ejercicio, a pesar de que ayer hicieron uno parecido. Bueno, ayer obviamente era de optimización, pero era un planteamiento más o menos similar que tenían que hacer. Algunos sí, sí, o sea, creían que era, me estaban preguntando qué era lo que había que optimizar porque aquí básicamente les decía con qué las disminuye. Entonces quizás por eso pensaban que había que minimizar algo, minimizar una distancia o algo así. Pero ya desde que les habla de rapidez, eso es una razón de cambio. Aparte el ejercicio también ya les da velocidad, aunque bueno, en optimización, por ahí quizás también habrá un ejercicio que les hable de velocidad. Bueno, ya depende del ejercicio. Pero ya aquí ya les pide rapidez. Entonces una vez que le pide rapidez, ya eso es una razón de cambio. Entonces, lo primero que tenían que hacer y que ya empezando desde ahí vi que lo estaban planteando mal, es en en el gráfico del problema. Entonces, entonces grafiquemos aquí el puntos cardinales, ¿no? Entonces, acá tenemos este, norte, sur y oeste. Bien, entonces aquí tenemos que hacer. Bueno, primero leamos. Dice, un barco navega hacia el oeste a 30 kilómetros por hora. Entonces, no sé, pues aquí pongamos un puntito. Digamos que este es el barco A, que se dirige hacia el oeste con una rapidez, algo así, de 30 kilómetros por hora. Luego, ¿qué más dice? Un barco B navega hacia el norte a 20 kilómetros por hora. Digamos que él está aquí, por ejemplo, este es el barco B. Viaja a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Ambos se dirigen al mismo puerto, digamos que el puerto sea el origen de coordenadas. Este es el puerto. ¿En qué momento? A ver, en el momento en el que el barco A está a 4 kilómetros del puerto y el barco B está a 3 kilómetros del puerto, ¿con qué rapidez disminuye la distancia entre ellos? Entonces, básicamente hay que plantear una ecuación de distancia y derivarla con respecto al tiempo. Entonces, hay que plantear una distancia y derivar con respecto al tiempo. Básicamente eso es lo que deberíamos plantear. Entonces, eh, aquí hay que llamar a ver, están entrando, a ver, ya, aquí tenemos que poner variables, tenemos que escribir las variables. Entonces, llamemos a esta distancia, como está en el eje X, podríamos llamarla, bueno, X tranquilamente. Entonces, esta distancia vamos a llamarla X. De ahí deberíamos llamar a la otra distancia con otra variable, no necesariamente con la que yo voy a poner. Aquí pongámosle como está esto en el eje Y, pongámosle Y. De ahí a la distancia entre los dos pueden llamarle como quieran. A los que me preguntaron, decía, por ejemplo, Z, podrían llamarle Z, pero la variable a la final no importa. O llamarle D, pero por ejemplo, para poner la razón de cambio les va a quedar DD a DT, pero entonces como que se podrían confundir. Yo les dije pónganle Z, pero por ejemplo podemos ponerle S para ponerle otra letra, para que no necesariamente tiene que llamarse Z, puede ser cualquier variable. Bien, ya tenemos eso.
Entonces básicamente me dice con qué rapidez disminuye la distancia entre los barcos, entonces me pide ds a dt. ¿Cuándo? Cuando la distancia x son 4 kilómetros y el barco B está a 3 kilómetros del puerto, es decir, la distancia y son 3 kilómetros. Obviamente no me da tiempo, no me dicen qué tiempo, podría también hablarme de tiempo después de 1 hora, 2 horas, etcétera. Pero hablarme de tiempo, en este caso me da dos valores fijos de distancia, que eso es lo que al final deberíamos reemplazar. Entonces, bueno, aquí nos estamos dando cuenta que esto obviamente se forma un triángulo rectángulo. Podemos utilizar Pitágoras, es al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Derivamos esta ecuación, 2s por ds a dt, 2x por dx a dt, más 2y por dy a dt. Simplificamos el 2 y nos quedaría esta expresión. En este caso, inclusive podemos dividir para s, es decir, x sobre s de x de t más y sobre s de y a dt. Entonces aquí hay que reemplazar cuatro cosas. La x, la y, la s y las dos razones de cambio. Entonces, ahora hablemos de razones de cambio. Me dice, el barco A navega hacia el oeste, es la dirección que les había puesto aquí, a 30 kilómetros por hora. Entonces, esta distancia tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque este X que yo he puesto aquí cada vez se va haciendo más pequeño. A medida que el barco avanza, la distancia X que yo he puesto cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces, cuando esa distancia se va haciendo más pequeña, significa que tenemos que escribirla con negativo. Cuando en razón de cambio sabemos que cuando algo disminuye, lo vamos a escribir con negativo. Es decir, este de X a de t sería -30. Las unidades las ponemos después. Ya sabemos que estamos hablando en kilómetros y en horas. Y lo mismo pasa con la Y. A medida que el barco B avanza hacia el puerto, esa distancia Y se va haciendo que cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Entonces, asimismo, ese de Y a de t es -20. Ahora nos falta X, Y y S, pero eso básicamente son las distancias que ya nos da el ejercicio, las distancias fijas, que es de 4 y de 3. Y el S, bueno, lo sacamos de esta expresión, despejando por Pitágoras. Entonces esto sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9, 25, 5. 5 kilómetros. Entonces listo. Cuando X vale 4, Y vale 3 y S vale 5. Listo, nada más. Esto era el ejercicio básicamente. Entonces reemplazamos X con ¿cuánto? Con 4, S con 5, dx a dt -30, Y sobre S, ¿Y cuánto es? 3 sobre 5 por -20. Simplificamos. Aquí es 6, es 1, aquí es 1 y acá es 4. Entonces, ¿cuánto me queda acá? -24. ¿Y acá cuánto es? -12. -36. -36 kilómetros por hora. Y esta era la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, respecto a este tema? ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? Todo claro, bien. Igual termínelo de copiar en lo que yo busco otro ejercicio. Bien, vamos a buscar otro ejercicio vamos a hacer hoy día, a ver, razón de cambio, optimización y gráficas, que son básicamente las tres aplicaciones. Bueno, en realidad hay cuatro aplicaciones. L'Hopital también voy a buscar algunos ejercicios.
Esperemos que nos rinde el tiempo. 20 y 30 son negativos porque disminuyen, exactamente. Tanto X como Y disminuyen. Entonces, al disminuir una razón de cambio, no es que el ejercicio ya le va a decir la velocidad es de -30. No, eso usted tiene que interpretarlo en base a su gráfico. Eso es interpretación suya. El ejercicio casi nunca, o por decirlo así, nunca le va a dar el signo. Eso usted lo tiene que interpretar. Si disminuye, ya sabe que es negativo, y si aumenta, ya sabe que eso va a ser positivo. Bien, vamos ahora con este ejercicio. Dice, hola, hola, ahí está, ya. La longitud y la altura de una caja en forma de prisma con base cuadrada aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. Entonces, a medida que ustedes van leyendo, yo les recomendaría que vayan haciendo la gráfica. La gráfica de lo que les van aquí diciendo, que aquí ya saben que vamos a trabajar con geometría plana y del espacio. Entonces eso tiene que estar claro. Inclusive geometría analítica también, algunos ejercicios de geometría analítica. Entonces un prisma con base cuadrada. Entonces igual si ya les dice caja, bueno, ustedes ya saben que eso va a ser un prisma. Porque cajas esféricas, bueno, yo no he visto. Ni cajas piramidales, no sé. Puede que haya, bueno, pero al menos no es muy común. Bueno, he hecho un dibujo más o menos de la caja con base cuadrada. Cuando si ya sabemos que la base es cuadrada, esto vale L y esto vale L. La altura, eso sí, no necesariamente tiene que ser la misma porque no me está hablando de un cubo. Si fuera un cubo, ahí las tres longitudes van a ser iguales, pero me está hablando de un prisma, entonces no necesariamente van a ser iguales. Con base cuadrada aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. Entonces, a ver, ya tenemos el primer dato de HDT. Entonces, como aumenta, lo dejo en positivo, centímetros por segundo. Mientras que el volumen disminuye a razón de 5 centímetros
segundo. Entonces, dB de T sería menos 5 centímetros cúbicos por segundo. Ya sabemos, como me está diciendo que disminuye, va con negativo. Determine qué ritmo varía la longitud de uno de sus lados de la base de la caja en el instante que el área de la superficie de dicha base es 64 centímetros cuadrados y la longitud de su altura es 10 centímetros. Entonces, ¿qué me está pidiendo? El DLAT de la base en el instante que el área de la superficie de la base es de 64 centímetros cuadrados y la longitud de su altura es de 10. Eso es lo que vamos a calcular. Eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces me habla de volumen, me habla de altura, me habla de longitud. Entonces, obviamente, el volumen de un prisma es el área de la base por su altura. Entonces, el área de la base ah, es un cuadrado, es lado al cuadrado por altura. Entonces, aquí tenemos dos variables. Tenemos L y H. Tanto L como H están variando. Y si yo me fijo, o sea, aquí lo que me dice la teoría, si ustedes buscan en los libros, que los libros siempre les va a dar como que una serie de pasos de qué es lo que tienen que hacer. Pero en este caso, ya, y los libros les mencionan que en cierto punto ustedes tienen que dejar una sola variable, utilizando relación de semejanza de triángulos, bueno, Pitágoras o cualquiera de estos teoremas o de estas, bueno, básicamente teoremas, porque semejanza de triángulos también es un teorema, es el teorema de Tales. Pero en este caso no hay forma, al menos aquí, por la geometría del ejercicio, eso no se puede plantear. Entonces, no hay de otra que trabajar con las dos variables, variable L y variable H. Entonces, derivamos implícitamente, pero con dos variables. Es decir, estas dos variables las vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos con respecto al tiempo, ¿qué nos queda? Es un producto. Entonces sería derivada del primero 2L por DLAT por H, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, de H a dt. Entonces, si reemplazamos aquí ya tranquilamente nosotros podemos reemplazar los datos, porque dB de t ya lo tenemos, que es menos 5. El L en este instante no lo sabemos, ya lo vamos a calcular. De hecho, vamos a hacerlo aquí a un ladito, aquí a un ladito. ¿De dónde sacamos ese dato? El ejercicio me dice calcúlalo cuando el área de la superficie de la base es de 64, pero el área de la base es L al cuadrado, 64. Es decir, el L ¿cuánto sería? 8 centímetros. Y ojo que no me va a decir más o menos 8 centímetros. Estamos hablando de longitudes, nos quedamos solo con la longitud positiva. Entonces, esto lo vamos a calcular cuando la longitud vale 8. El DL de T ya me lo da. Ah, no, eso es lo que vamos a despejar. El DL de T es lo que vamos a despejar, lo que nos pide el ejercicio. Aquí lo tenemos escrito. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Por la altura, ese también ya es un dato que me da el ejercicio. Me dice, calcúlalo cuando vale 10 centímetros. Más L al cuadrado, el L ya lo calculamos, 8 al cuadrado por DH de T. Ese dato también ya me lo da el ejercicio de menos 5. Y el resto es despejar. O sea, hasta aquí ya terminó el tema de razón de cambio y el resto es que despejen bien. ¿Cuánto me queda acá? Menos 5, acá sería 16,160 de H de T, perdón, de L de T. Menos 8 por 8, 64 por 5. ¿Cuánto queda esto? 8 por 5, que es 40 por 8. 40 por 8, 0, 32, 320. 2 de H de T. No sería 2 de H de T. ¿Por qué 2 de H de T? 2 por DH de T. 2 por DH de T. Mm, o sea, entiendo que se refiere a esta parte.
Pero no, no, pues, o sea, no entiendo por qué saldría un 2. Porque usted deriva un producto y le queda 2L por dl de t y por el H sin derivar, que es la primera parte que está acá. En la otra mantiene constante el primer término, o sea, no lo cambia, no es que lo mantiene constante, lo deja igualito y deriva el H, que la derivada de H es 1, pero por dH de t. Entonces ahí es que Pero nos queda este. Sí, DH a DT no es igual a 2 por lo que dice el problema. dH de t, ah, ya, perdón. Sí, no sería 2, ah, ya, eso es lo que se refería. Sí, 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 perdón. Y el dB de t ya lo puse acá 5, sí, es verdad, perdón. Yo pensaba que me decía que sería 2 por dH de t. O sea, yo pensaba que se refería a que aquí un 2. No, sí está bien, gracias. Aquí es 2. Y aquí queda positivo. Entonces este cálculo ya no va. Y esto sería 8 por 8, 64, 128. 128. Entonces, despejamos, sería, ¿cuánto sería? 133. 4, 128 sería menos, menos 133 igual a 160 de L de t, y de L de t sería menos 133 sobre 160, y esto en que estaba en centímetros segundo. Ahora revisemos ahí rápidamente, voy a revisar rápidamente los cálculos porque está feo ese número, no, sí queda eso, porque acá queda 160, 128, sí. Muchas veces cuando nos quedan estos números como que dudamos un poco. Estamos acostumbrados a que queden números más bonitos, por así decirlo. Pero bueno, la final es respuesta. Y bueno, y analicemos también lo del signo. O sea, lógicamente, digamos, si tiene sentido este menos. Y claro que tiene sentido, porque el volumen va disminuyendo. El volumen de esa caja va disminuyendo. O sea, a pesar de que la altura va creciendo, el volumen va disminuyendo. Entonces, la única lógica es que la longitud de la base vaya disminuyendo para que vaya conforme a este resultado, a esa razón de cambio que va disminuyendo. Entonces, ¿qué hubiera sido un error aquí? Indiferente del número, que en decimal ni siquiera sé cuánto sería eso. Sería 0,8, algo así, menos 0,8, no sé, pero bueno, no interesa tanto el número, sino el signo. Si aquí me hubiese quedado positivo, no tendría sentido, porque si tanto el DHT como el DLT aumentan, es imposible que si los dos están aumentando, el volumen disminuya, o viceversa. Si el volumen está disminuyendo, esta longitud también debería disminuir, que fue el resultado que nos quedó en el ejercicio. Bien, por ahí usted podía empezar analizando lo del signo, pero ya lo del número, bueno, eso sí ya depende de los cálculos. Y ojo, tampoco no comete el error que acabo yo de hacer aquí, ponerle -5. Analice bien los datos que le da el ejercicio. Bien, preguntas, por favor. Perfecto. A ver, este era de un examen, mire. Y ahí ya tenían en este 8 puntos de los 50. Y se dan cuenta, miren, no estaba tampoco nada complicado. Para nada complicado. Creo que más tardaban es leyendo y como que interpretando los datos que le da el ejercicio. Pero si se da cuenta la derivación, mire, es una línea nada más. En una línea está lista lo que es la derivada. Y el resto así mismo reemplazar datos y bueno, hacer los cálculos aritméticos, que espero que en eso no haya problema.
Aunque puede pasar que nos equivoquemos en signos y cosas así, pero mayormente se da mayor, o sea, mayormente se da más importancia al planteamiento, tanto que no tanto al número como tal. O sea, más interesa que sepan plantear bien el ejercicio en el tema de razón de cambio. Bien, vamos con esa ahora. Es del mismo examen. Ahí tienen, mire, aquí son ocho puntos más. Entre los dos ya hacían 16 puntos. A ver, vamos con este. Una microempresa ofrece el servicio de alimentación a domicilio para 2.600 clientes, quienes pagan cada uno $150 mensuales. Si la microempresa puede conseguir 100 clientes adicionales por cada reducción de $5 en el pago mensual de sus clientes, y si además su propósito es maximizar su ingreso mensual, proponga la recomendación necesaria para alcanzar dicho propósito. Para el efecto, realice lo siguiente: identifique las condiciones del problema y el tipo de aplicación correspondiente. Ya. Entonces, a ver, condiciones del problema y el tipo de aplicación correspondiente. Estructure la función objetivo y desarrolle el análisis pertinente para determinar lo requerido en el problema. A ver, en el primer lo que me dice las condiciones del problema y el tipo de aplicación correspondiente. ¿Qué contestarían ustedes allí? A ver, alguien que me diga. A ver, ya. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es un ejercicio de optimización, claro. O sea, bueno, si identifica las condiciones y pone eso, que es un ejercicio de optimización, bueno, ya tendría un puntito de los 8 puntos. Pero bueno, yo esperaría que ustedes escriban algo así. Bueno, a ver, vamos anotando los datos. 2.600 clientes, entonces ponga clientes actuales son 2.600. Pago actual, $150.
¿Qué más? Por la reducción, pongamos así con una flechita de $5, se consiguen 100 clientes adicionales, 100 clientes más. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, optimizar o hacer o sea, este es un ejercicio de optimización o maximizar el ingreso. Es lo que nos dice aquí. Maximizar el ingreso. O sea, por escribir simplemente eso era un punto del ejercicio. El punto B. Estructure la función objetivo y desarrolle el análisis pertinente para determinar lo requerido en el problema. O sea, plantea la función objetivo y resuelve el ejercicio. Básicamente es eso. A ver, función objetivo. ¿Quién me dice cuánto sería? A ver, en estos de economía, en estos ejercicios de aplicación a la economía, eh, hay que pensar un poquito. No son tan mecánicos, por así decirlo. A ver, aquí me aparece el micrófono. ¿Sí me están escuchando? Dime. Sí, ya es que me aparecía el micrófono todo en verde, como que había un ruido. Bueno, a ver, les mencionaba que tenemos que hacer un análisis. A ver, mire, me dice el ejercicio, básicamente que aquí, o sea, ¿cuál es lo clave del ejercicio? Que se están reduciendo $5. O sea, cada vez que se reducen $5, aumentan 100 clientes. Entonces, por cada que se reduce, el número de veces que se reduce $5, aumenta el número de clientes, aumenta 100 veces, es decir, es un aumento lineal, es decir, por cada vez que aumenta estos $5, los clientes aumentan en 100 veces. Entonces sería esto más los clientes que ya había, que eran los 2.600. Entonces, este sería el número de clientes que va a depender de X. Entonces, asimismo, la X anotemos qué es. Entonces, X es el número de reducciones, el número de reducciones de $5. O sea, el número de veces que se reducen esos $5. Entonces, este sería el número de clientes, el precio, el precio inicial, el actual son $150, pero me dice que cada que se reducen, o sea, cada que este que aumenta, se van a reducir $5. Asimismo, linealmente, esto se restaría porque son reducciones. Entonces, digamos que dicen, bueno, vamos a hacer tres reducciones de $5. Entonces, en este caso sería menos 15. Hace $150, le vamos a restar $15 porque se redujo tres veces este servicio, es un servicio de alimentación. Ya. Entonces, la función ingreso, que es lo que básicamente nosotros queremos maximizar, y esa es nuestra función objetivo, que lo dijimos desde el inicio. Entonces, un ingreso siempre es el número de clientes o el costo, no, perdón, el número de clientes por el precio que paga cada uno. Recuerden que en el ejercicio, ayer fue justamente el taller sumativo. Recuerde que yo le había puesto P por Q, es decir, el precio por la demanda. Entonces, así mismo, el precio por la demanda. La demanda es el número de clientes que vamos a tener. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí. En este caso no le llamé Q, le llamé C porque son clientes que estamos trabajando. Ayer Q le llamé el número de espectadores, el número de personas que iban a ir al estadio.
Pero en este caso le puse C porque era el número de clientes. Asimismo, usted puede optar por llamarle de la forma que quiera. Entonces, esto es 2600 más 100x por 150 menos 5x. Entonces, habría que desarrollar este producto, aunque no creo que sea tan necesario. A ver, veamos si lo podemos hacer directamente. O sea, básicamente esta es la función objetivo. Esta es la que tenemos que derivar e igualar a cero. Entonces, nos estamos dando cuenta, a ver, puntos críticos de estacionarios se habrían, porque esto debería yo igualarlo a cero, sí podrían haber, sí podrían existir. Singulares no habrían, porque bueno, al final esto aquí es un polinomio, y si yo lo derivo va a seguir siendo un polinomio. Y un polinomio siempre es continuo y derivable, entonces no va a haber puntos donde esta función no exista. Entonces singulares no hay. Y frontera tampoco, porque aquí no me limita, o sea, no me dice, pueden haber desde una reducción hasta 20 reducciones, por ejemplo. No me limita a este tema. Aunque bueno, aquí sí podríamos intuir, intuir que hay un número máximo de reducciones. Aquí deberían, como máximo, habrían 30, inclusive 30 sin incluir, porque al 30 aquí al multiplicar esto por 30 nos queda 150, es decir, ya no se pagaría nada. Y ahí perdería, bueno, sentido el ejercicio. Y mucho peor si es mayor a 30, pues si ya es 31 nos va a quedar un precio negativo, es decir, que es, la microempresa más bien nos va a pagar a nosotros. No tiene sentido. Entonces, bueno, aquí inclusive ustedes pueden decir, bueno, el X, para que esto tenga sentido, debería ser mayor o igual a cero. En caso de que no hayan reducciones, y como máximo debería ser 30 sin incluir. Pongámoslo para acá. Cero en el caso de que no hayan reducciones y 30 en el mejor de los casos. Sin incluir así mismo le digo, porque bueno, si le pone 30 ya no se pagaría nada. Entonces podríamos quizás también hablar de este cero y este 30. Ya veremos más adelante qué información nos da este cero y este 30 en la función objetivo. Habría que evaluarlos y ver si quizás por ahí esos valores podrían ser mínimos o máximos. Ya veremos. Entonces derivemos, a ver. Eh, derivamos esto, producto, nos queda 100 por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos 5. Igualamos esto a cero. Entonces, bueno, aquí ya interviene el trabajito de aritmética, o álgebra más bien, porque tenemos variables. Menos 5, 2600 más 100x. Aquí podríamos cancelar la quinta parte. ¿Cuánto es esto? Sería 20. 20 por 5, 100. Y multiplicar, aquí nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría 3000 menos 100x igual a menos 2600 menos 100x. Me queda menos y menos. A ver si está bien esto. 150 2600 menos 5. Ah, ya, perdón. Esto al momento de pasarlo al otro lado de la ecuación, obviamente tiene que cambiar de signo. Le estoy dejando aquí en negativo, no. Al pasar al otro lado queda como positivo. Positivo y acá también positivo. Entonces, si pasamos este negativo al otro lado, nos quedaría de este lado 200x. Y el 2600 más bien lo pasamos a restar del 3000 que nos quedaría 400. Sacamos mitad y x sería igual a 2. X sería igual a 2. Entonces, este de aquí que es punto crítico estacionario. Y de ahí habíamos dicho que el 0 y el 30 tratarlos como puntos críticos de frontera. Entonces, ahora, para clasificar este punto crítico estacionario, sabemos que hay dos métodos. El uno sería
eh, primera, criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos convendría aquí más? Creo que bueno, criterio de segunda derivada. Derivamos por segunda vez. Si derivamos por segunda vez, este primer término se nos va a hacer cero. Este de acá nos va a quedar menos 5 por 100, es decir, menos 500. Y acá este primer término, asimismo, constante, se nos va a hacer cero. Y este segundo término nos va a quedar 100 por menos 5, es decir, menos 500 mismo. Es decir, nos queda menos 1000. Entonces, ¿qué nos indica que la segunda derivada siempre es negativa? Que todos los puntos críticos estacionarios que hubiésemos encontrado van a ser máximos. Van a ser máximos. Entonces, en x igual a 2 hay un máximo local. En x igual a 2 hay un máximo local. Ahora, si yo evalúo el 0 o el 30, obviamente en la función objetivo, no lo van a evaluar en la derivada ni en la segunda derivada, tiene que ser en la función objetivo. Y me queda un número más grande que este, significa que ese va a ser el máximo absoluto. O sea, viéndolo en una gráfica, es como que, por ejemplo, eh, digamos que la gráfica es así. Tiene aquí una frontera y acá está la otra frontera. El punto que nosotros hemos encontrado en este caso es este, ese máximo local. Pero quién quita que justamente en la frontera se produzca esto. Entonces, este vendría a ser el máximo absoluto. Y cuando yo resuelvo ejercicios de optimización, no me interesa el máximo local, sino el máximo absoluto, es decir, el máximo en todo el intervalo que estamos estudiando. Entonces, no está de más evaluar en cero y evaluar el ingreso en 30. Entonces, si evaluamos el ingreso en cero, nos quedaría, esto sería cero, esto sería cero, y nos quedaría 2600 por 150. Y si evaluamos en 30, bueno, ahí nos quedaría cero. Entonces, este 30 ya de entrada lo descartamos, pues cero no puede ser un máximo absoluto. Entonces, estamos en la pelea entre I de cero o el ingreso cuando es 30, perdón, cuando es este 2, perdón, que fue el punto que acabamos de calcular, cuando el ingreso vale 2. ¿Cuánto nos queda esto? Nos queda, si reemplazamos aquí 2 sería 200, sería 2800. ¿Por cuánto? Si reemplazamos ahora acá en 2, esto sería 10, 140. Entonces veamos, mire, son números más o menos por ahí. Entonces multiplicamos 2600 por 15, por 150, perdón. Son 390.000. A ver, está como, no, pensemos el punto, ¿no? 390.000. Y si hacemos ahora 2800 por 140, nos queda 392.000. Mire, son cercanos, son bastante cercanos, pero igual sigue ganando el 2. Entonces, ese es nuestro máximo demostrado ahora sí ya con números, que x igual a 2, que feo ese x igual a 2 es un máximo absoluto, que es el que estamos buscando. Eso con respecto al literal B, que nos pedía desarrollar las análisis permanentes para determinar lo requerido, que es el número de reducciones para obtener un ingreso máximo, que es lo que vamos a concluir en la C, porque me dice, concluye respecto a la solución obtenida previamente en cuanto a la cantidad de clientes adicionales, el nuevo pago mensual por cliente y el máximo ingreso mensual. Es decir, ya el máximo ingreso lo hemos calculado, es este, 392.000. Este es el ingreso.
el ingreso máximo. ¿Cuántas reducciones de $5 tenemos que hacer? Dos reducciones. Es decir, vamos a reducir $10. Vamos a reducir $10. Entonces, escribamos el literal C. Vamos a hacerlo por aquí mismo. Entonces, en el C, ¿qué era lo que tenían que escribir en este examen? Que debemos hacer dos cosas. A ver, primero concluyamos con qué es lo que vamos a realizar finalmente. Es reducir el pago dos veces. Reducir el pago dos veces, es decir, $10 en total. Y el nuevo pago el nuevo pago por cliente. ¿El pago cuánto es? ¿Cuánto es la ecuación de pago? 150 menos 5x menos 5 por 2, es decir, $140. Entonces, ahora cada cliente ya no va a pagar 150, sino va a pagar 140. Y el ingreso máximo será de $392.000. Listo. Concluido el ejercicio. A ver, aquí podría volver a explicar desde la segunda derivada. Ya. A ver, la función objetivo es esta, lo que les marqué acá. Entonces, en teoría, ahí no hay aquí no debería haber ya esto debería estar claro. La derivada, el tema de las derivadas también debería estar claro. Derivamos, igualamos a cero. Nos quedó el punto crítico estacionario, que es de 3. Derivamos por segunda vez. ¿Por qué derivamos por segunda vez? Las dos primeras ecuaciones. Ya. A ver, terminemos lo de las derivadas. A ver. Eh, ya, la segunda derivada lo utilizamos es para saber si es un máximo o un mínimo local. Recuerde que tanto el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada me dan, o sea, me indica si son máximos locales o mínimos locales, no absolutos. Son para máximos o para extremos relativos, lo que se llama, extremos relativos o local. Pueden ser máximos o mínimos. Entonces, si yo evalúo este x igual a 2, en realidad no tengo dónde evaluarlo, porque al calcular la segunda derivada, si se dan cuenta, esta primera derivada ya nos queda una recta. Esta aquí básicamente es una recta, porque no hay ninguna x al cuadrado, al cubo, simplemente me queda x, una función lineal, con un desplazamiento. Entonces, si yo derivo eso, obviamente me va a quedar una constante, que es de -1000. Entonces, ¿qué significa eso? Que para cualquier valor que yo haya obtenido aquí en este paso, como esa segunda derivada es negativa, va a ser un máximo local. Recuerda, si es negativo es un máximo local y si es positivo es un mínimo local. Ahora, no me interesa saber si es un máximo local o mínimo local, sino saber si es absoluto. Entonces, aquí pasa lo que les mencionaba. Puede darse este ejemplo. Puede darse el caso que justo en la frontera tiene el máximo absoluto. O en la frontera inferior inclusive. Porque la función puede que haga esto. Puede que tenga una frontera aquí, otra frontera acá, y este es el máximo que acabo de calcular. Pero gana el de la frontera. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Evaluando en la función. Entonces, como frontera yo había puesto 0 y había puesto 30. Entonces había puesto 0 como que no hay reducciones de $5 y y el 30 bueno, como máximo, que era lo que les mencionaba que no puede pasarse de 30 porque si no ya no pagaríamos nada, pagaríamos cero, me queda 150 menos 150. Entonces al hacer la evaluación, en uno me queda 390 y en el otro me queda 392, $2000 más. Entonces ese $2000 más hace que ese sea ya absoluto, el x igual a 2 sea absoluto.
Bien, espero que haya quedado clara esa parte de la evaluación. O sea, lo que usualmente se hace cuando se trabaja con optimización es solo utilizar los criterios de la primera y de la segunda derivada y se olvidaron de los singulares, se olvidaron de los de frontera. No, tienen que evaluar todos los puntos. Recuerden que hay tres tipos de puntos: punto crítico de frontera, punto crítico singular y punto crítico estacionario. Cuando nosotros igualamos a cero, solo estamos calculando este, pero esto hay que tenerlo en cuenta dado el ejercicio, hay que entender el ejercicio y el singular, bueno, cuando la derivada no existe. No se olviden de esos puntos, también son importantes. A ver, ahora con la explicación, con la explicación. Bien, entonces el ejercicio me dice que, bueno, que tengo actualmente 2.600 clientes y por cada, por cada reducción de $5 en el pago mensual de sus clientes, aumentan 100 clientes más o viceversa. O viceversa, es como que una promoción. La empresa dice, ya, si me aumentan 100 clientes, por cada que me aumenten 100 clientes, yo les voy a reducir $5 en su pago mensual, como una promoción que hay en la empresa. Entonces necesitamos dos ecuaciones, la ecuación del precio y la ecuación de la demanda, es decir, el número de clientes que tenemos, el número de clientes. O sea, esta ecuación, o sea, explicándolo en palabras sencillas, bueno, digamos que yo vendo, por ejemplo, no sé, pues manzana, vendo 10 manzanas y tengo 5 clientes. Entonces, ¿cuánto voy a ganar de esta venta? O a ver, si hablamos de precio, 10 manzanas a $1 cada uno, no sé, pues me estoy inventando. Entonces, esto sería pues $10 por 5 clientes, es decir, mi ganancia o mi ingreso, ¿cómo se llama este ingreso total? Mi ingreso total va a ser $50. Entonces, de eso básicamente es lo que estamos calculando aquí, pues cuántas personas tengo, cuántos clientes tengo, por cuánto es el precio que ellos están pagando. Entonces, el precio y el número de clientes no son fijos, porque ¿de qué dependen? De cuántos clientes van aumentando, por cuántos clientes van aumentando. Entonces, los clientes van aumentando de 100 en 100, de 100 en 100. Entonces, por cada 100 veces o sea, por cada 100 clientes, digamos, para x igual a 1, aumenta 100 veces. Para x igual a 2, aumentan 200 clientes. Para x igual a 3, aumentan así, sucesivamente. Y eso va sumado a los clientes iniciales, los que ya estaban ahí de entrada, antes de la promoción, que son 2.600. Ahora, ¿cuánto es el precio que ellos pagan? Originalmente pagaban 150, pero por la primera vez que aumentaron 100 clientes, se les redujo 5. Por la segunda vez se les redujo 10. Por la tercera vez se les redujo 15. Es decir, sería 5 veces el número de reducciones. Por eso lo he puesto aquí así como número de reducción de $5. O número de veces que aumentan o que crecen los clientes, 100 el número de veces que crecen los clientes eh, cada 100 por cada 100 por cada 100 clientes. Bien, bien, tenemos ese ejercicio. Espero que haya quedado claro. Igual también revisen ayer ya les envié la solución del taller sumativo, que también era algo de ingreso. Habría que maximizar el ingreso. Ya, perfecto. Vamos al siguiente tema de este mismo examen.
A ver, ahí por 7 puntos, mire, ya anteriormente ya eran 16 puntos que tenemos ganados. Ahora con estos otros 7 son 20, ¿cuántos? 23 en estas aplicaciones, básicamente. A ver, tanto ayer como hoy hemos resuelto ejercicios de gráficas, de graficación de funciones dada la derivada. O sea, dada la gráfica de la derivada, le hemos pedido, bueno, la monotonía, la concavidad de la función, puntos críticos, extremos, puntos de inflexión. Y la gráfica. Ayer yo no les pedí la gráfica, pero hoy día sí, en la lección sí les pidieron la gráfica. Que con toda esa información se puede obtener. Ayer yo también les pude haber pedido la gráfica, pero solo les pedí hasta los de inflexión. Pero hay otro tipo de ejercicios que no les dan la gráfica de la derivada, sino que les da condiciones. Y aquí ya podemos mezclar temas de la unidad uno, que es con límites, asíntotas y todo eso. Entonces, eh, me dice que el dominio de la función es de menos 5 en adelante y llega a todos los reales positivos, incluidos el cero. O sea, este es el dominio y el rango de la función. Cuya gráfica cumple con todo esto, bueno, pues habría que calcular, perdón, habría que graficar esos puntos. Lo primero son graficar los puntos que me dé el ejercicio. Entonces, cuando usted haga su gráfica, bueno, ya sabe que tiene que el viernes llevar regla y todo eso. Cuando usted haga su gráfica, lo primero que tiene que hacer, y si no le da el plan, porque puede que el examen ya les dibuje un plan, es etiquetar bien el plano. Póngale X, póngale Y, póngale flechitas a los ejes. Hágalo bien, algo que se entienda. Bien, el primer punto es menos 5 4. Entonces tengo menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 4. Uno, 2, 3, 4. Entonces más o menos por aquí. El segundo menos 2 0. El tercero menos uno 2. Y el último uno 6. Uno 5 6. Por acá. Ya está. Inclusive ustedes les pueden ir marcando las cosas que ya van haciendo. El siguiente es un límite. Tienen que traducirlo y decir si es asíntota. Esto sería el límite de x cuando tiende al más infinito, porque x es mayor a n, de f de x, esto es igual a 3. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Una asíntota horizontal, ¿verdad? Porque cuando x crece indefinidamente, el y se acerca a 3. Entonces, una asíntota horizontal en y igual a 3. Asíntota horizontal en y igual a 3. El otro es el límite de x cuando tiende a 1 por izquierda, de f de x. Y esto, como es mayor a m, significa más infinito. Esto vendría a ser una asíntota vertical en x igual a 1. Bueno, esto aquí, lo que les mencioné en algún momento en la clase, no se deje confundir por esa notación. Yo lo que hago es despejarlo, inclusive para comprobar. Entonces, para despejar esto, sumamos 1. Si sumamos 1 al 0, sumamos 1 acá y sumamos 1 acá. Y ahora multiplicamos todo por menos. Entonces, aquí me quedaría menos 1 menos delta x y acá me quedaría menos 1. Entonces, ¿qué implica esto? Menos 1. X, claro, aquí, ve, aquí de hecho, inclusive ella me estaba haciéndolo mal, no es 1, es menos 1. Claro, porque recuerda que es menos X más C. Así es como lo encuentran en los libros. Entonces, por eso, si no se acuerda muy bien cómo está en el libro, si es C menos X más C, menos X menos C, haga este despeje. Haga este despeje y ahí se va a dar cuenta efectivamente por dónde es el acercamiento. Entonces, ¿qué me está diciendo esta desigualdad? Que estamos entre menos uno y menos uno menos delta, es decir, al menos uno le restamos delta.
Entonces nos estamos acercando al menos uno ¿por dónde? Por la izquierda. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos uno por izquierda. Entonces aquí la asíntota sería en menos uno. Lo dejamos aquí, pongámosle mejor porque no se alcanza a ver. Sería en menos uno. Menos uno. Listo. O sea, recomendación. No pierden ni 2 minutos, ni un minuto haciendo esta verificación. Inclusive, mira, a mí me sirvió porque yo también ya lo estaba haciendo mal. Estaba haciendo mal. Haga esa verificación. Continúa en menos 5 menos uno y menos uno a más infinito. Bueno, esto lo dejamos pendiente. Esto lo dejamos pendiente. Eh, ya, esto de las derivadas, a mí me gusta ponerlo en una recta. O sea, hacer dos rectas en realidad. O sea, poner una recta, vamos a hacerlo inclusive más abajo. A ver ahí. O sea, poner una recta para la primera derivada, poner una segunda recta para la segunda, y aquí para el total. O sea, para lo que es f. O sea, esto para f', esto para f2' y esto para f. Entonces, qué vamos a rellenar en esta línea? Vamos poniendo los intervalos, mire, de -5 a -2. No sé, pues por aquí. De -5 a -2 me dice que, inclusive aquí pongámosle así abierto, que la derivada ¿qué es? Es negativa. La derivada es negativa. Y de ahí, de -2 a -1 es positiva. De ahí, de -1 a 1 sigue siendo positiva. Y de 1 en adelante, esto es negativo. Es decir, la función sería decreciente, creciente y decreciente. Bien, esto ya lo hemos puesto aquí. Segunda derivada de -5 a -2 a -2. Esa segunda derivada, ¿qué es? -5. A ver, aquí mejor este color. De -5 a -2, esa segunda derivada es negativa. De ahí, de -2 a -1, esa es positiva. De -1 a 1 es negativa. Y de 1 en adelante, ¿qué sería esto? Sería positiva. Bien. Entonces aquí podemos hacer un resumen de todo esto por intervalos. Entonces tenemos el -5, el -2, el -1 y el 1. Entonces vamos poniendo aquí por flechas porque ahí en ese espacio pequeño no va a entrar lo que vamos a escribir. Entonces vamos viendo. A ver, si la derivada es positiva, bueno, en este caso es negativa, y negativa la segunda derivada, entonces la función sería decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, como la gráfica de una función decreciente y cóncava hacia abajo sería así. De ahí cambia a ser creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo es creciente y cóncava hacia arriba? Así. De ahí pasa a ser creciente, o sea, sigue siendo creciente, pero cóncava hacia abajo. Creciente, cóncava hacia abajo sería así. A ver, exageremos, no, no, no tanto. Es tan recto. Ya ahí. Y terminamos con decreciente y cóncava hacia arriba. Decreciente y cóncava hacia arriba es así. Listo. Inclusive aquí en la concavidad puede también ir haciéndole, poniendo, por ejemplo, negativo es como le dicen carita triste, positivo, carita alegre, triste y alegre. Acá sí ya nos interesa el sentido, si es decreciente o es creciente. Aquí, creciente, creciente, decreciente.
Bien. Y ya con eso, ya con esta información ya podemos pasar acá a graficarla. Primero las asíntotas. Primero las asíntotas. Aquí también ya marcamos que esto ya está. ¿Asíntotas en dónde? En y igual a 3. Aquí tenemos y igual a 3. Pongamos 3. Y de ahí vertical tenemos en -1. Entonces veamos, a ver. Venimos hasta el -5. O sea, del -5 en adelante. Del -5 hasta el -2 tenemos cóncava hacia abajo y decreciente. Entonces sería algo así. Creciente. De ahí tenemos de -2 a -1, creciente y cóncava hacia arriba. Y recordemos este aspecto de que si yo me acerco al -1 por izquierda, la función se va al más infinito. Entonces sería algo así. Ah, a ver, tratemos de hacerlo mejor. Algo así. Se va al infinito. De ahí de -1 a 1 es cóncavo hacia abajo y creciente. Cóncavo hacia abajo y creciente. Acá tenemos otro punto. Sería algo así. Sí, algo así. Sí, está bien. Cóncavo hacia abajo y creciente. Y del -1 en adelante es decreciente y cóncavo hacia arriba. Decreciente y cóncavo hacia arriba, pero no nos olvidemos que aquí hay una asíntota. La función se va a acercar, pero nunca va a llegar a ser ese punto. Inclusive pueden exagerar en los puntos, pueden hacerlos un poquito más gruesos para que se note que efectivamente son puntos de la función. Y verifiquemos el último aspecto, lo de la continuidad. Debería cumplirse. Debería cumplirse. Me dice que es continuo de -5 hasta -1. De -5 a -1 es continuo, efectivamente. Incluido el -5, no incluido el -1 porque es asíntota. Bien. Y de -1 a más infinito. De -1 a más infinito continuo. Listo. Cumplidas todas las condiciones. Cumplidas todas las condiciones. ¿Dónde se respetan las asíntotas? Se respetan en el infinito. Cuando el x toma valores muy grandes. Para valores pequeños, es decir, aquí estamos en -4, en -3, en -2, ahí no hay ningún problema. Pero si ya hablamos de estos valores de más infinito, es decir, por acá el x, no sé, pues vale 1000. Valor grande, pero no tan grande, por ejemplo, 1000. La función se va a acercar al 3, aquí a la asíntota 3, pero no va a llegar a ser 3. Se acerca, pero nunca es ese valor. Y en las verticales tenemos que fijarnos es en la tendencia, el límite. Límite lateral, si es por izquierda o es por derecha. En este caso exclusivamente era por izquierda, entonces respetamos esa asíntota vertical solo por la izquierda de ese número. Por la derecha inclusive estamos viendo que topa ese número, topa el -1 o 2, porque recordemos que aquí la ejercicio me dice que f-1 es igual a 2. Entonces ahí tranquilamente la función para -2, para 1 inclusive, para 3, para 4, puede tomar esos valores. Pero aquí la función ya se va, por ejemplo, a 1 millón, no sé, pues. Y en ese número grande de y, en el x se va a acercar al -1. O sea, prácticamente van a estar ahí encima del -1, pero no van a llegar a ser el -1. Bien, preguntas, por favor, ¿alguna otra pregunta? Espero que esté claro. Si no está claro, me avisan, por favor.
Sí le subo la pizarra o inclusive el video. Las dos cosas va a subir. Bien, en este examen, mire, mezclaron dos temas. Un tema de la primera clase y un tema de la casi última clase, concavidad y topología. Entonces me decía, me da esa función que es una función, un polinomio, una función polinómica. Determina un intervalo abierto donde la gráfica f es cóncava hacia abajo y exprese la respuesta obtenida mediante el concepto topológico de bola abierta. Entonces, bueno, quizás donde pudieron haberse equivocado en este tema, en este ejercicio es que valía de, por cierto, 6 puntos, es que no se acordaban cómo expresar una bola abierta. Pero en la concavidad eso, o sea, eso ahí no se perdona, por así decirlo. Simplemente sacar la segunda derivada e igualarla a cero. Obviamente verificando que antes y después de ese punto hay un cambio de concavidad. Entonces empezamos con f', nos queda un doceavo, 4x al cubo, menos 3 medios, 3x al cuadrado, más 10 por 2x, menos 1. Recomiendo simplificar, siempre que deriven y vayan a calcular una segunda derivada, simplifiquen antes, para que no se compliquen la vida con todos esos números. ¿Cuánto queda esto? Un tercio de x al cubo, menos 9 medios de x al cuadrado, más 20x, menos 1. Listo, segunda derivada, un tercio de 3x al cuadrado, menos 9 medios de 2x, más 20. Cancela el 2, se cancela el 3. ¿Qué nos quedó? Nos quedó x al cuadrado, menos 9x, más 20. Para esto necesitamos regla general. Podemos hacerlo factorizando, encontrando dos números que multiplicados me den 20 y sumados me den 9, que en este caso sería el menos 5 y el menos 4. El menos 5 y el menos 4. Entonces tenemos dos soluciones. X igual a 4 o X igual a 5. Entonces vamos a ver cuáles son de inflexión o si es que los dos son de inflexión o si ninguno es de inflexión. Puedan darse cuatro posibles casos. 2 a la n, 2 a la n, 2 al cuadrado, 4 4 casos. Bueno, ponemos aquí el 4, ponemos acá el 5. No olvidemos que esto lo tenemos que evaluar en la segunda derivada. No lo van a evaluar en f, no lo van a evaluar en f', en la segunda derivada. Entonces tomamos un número que está a la izquierda del 4, el más sencillo es 0. Esto nos queda positivo, es decir, la función va a ser cóncava hacia arriba. Eh, un número mayor al 5, por ejemplo 6. 36 menos 54 más 20. Esto nos queda 56 menos 54 positivo. Y aquí un número que esté entre estos dos. O sea, obviamente, si esto es una parábola, si esto es una parábola. Ah, no, perdón, a ver, aquí nos queda cóncava hacia arriba. Ah, es que, perdón, estoy analizando acá. Ya. Entonces analicemos aquí. Inclusive aquí podemos utilizar teoría que ustedes ya conocen si no quieren darse este trabajito, que es lo que no quiero hacer ahorita. Evaluar en 4,5 por ejemplo, o en este caso 4,5 ¿cuánto es? Es 9 medios. Si no quieren evaluar en 9 medios, pero bueno, igual lo vamos a hacer. Acordarse de la regla de los signos, de Descartes, que les decía, que si esta solución es de multiplicidad impar, de ley va a haber un cambio de signo. Y acá lo mismo, en la de 5 como la multiplicidad de esto es impar, va a haber cambio de signo. Si la multiplicidad es par, el signo se mantiene. Entonces, basándome en esa teoría, ni siquiera necesito evaluar. Es decir, ni siquiera necesitaba evaluar el 6 por ejemplo.
porque ya sabía que iba a haber una alternancia en esos signos, porque la multiplicidad de x igual a 4 es uno y la multiplicidad de 5 es uno. Entonces, cuando no sabemos la teoría es que trabajamos más y hacemos más evaluaciones y más cosas. Digamos el caso de que yo no sabía este teorema, esta regla de los signos de Descartes, nuevamente se los repito, así se llama, regla de los signos de Descartes. Y yo pongo aquí el número que estaba aquí en la mitad, que les dije que era 9 medios, al cuadrado menos 9 por 9 medios. Y esto nos debería quedar negativo. 81, 4, 81 medios, más 20. ¿Esto cuánto es? Es 81 medios. eh, Menos 81 medios, más 20. Entonces, esto es menos 81 más 40. Entonces, evidentemente esto es negativo. Entonces, comprobado que era negativo. O sea, eso es lo que yo esperaría que no lo hagan. Preferiría que si se dan cuenta si la multiplicidad es impar, directamente hacen más, menos, más y listo. Cambio de signo. La regla. A ver, regresémonos al pre un ratito. A ver, digamos que nosotros estamos trabajando con una función p de x y al factorizar nos quedó esto. Entonces aquí yo digo, ah, ya, mis soluciones cuáles son, x igual a uno o x igual a 3. Pero aquí tenemos multiplicidades. Es el número de veces que se repite esa raíz. Entonces, x igual a uno se repite dos veces y x igual a 3 se repite tres veces. Entonces, no me interesa tanto el número, sino saber si es par o es impar. Este es par y este es impar. Entonces, como este es par, yo sé que antes y después de ese número no cambia de signo, no hay cambio. Pero sé que en el impar sí hay cambio. Es decir, yo tengo aquí la recta, tengo el uno y tengo el 3. Entonces, suponiendo que aquí sea positivo, por ejemplo, no lo sé, ya lo vamos a evaluar. Si esto es negativo, digo que en uno ya dije que no hay cambio, es decir, se va a mantener positivo. Pero en 3 como es impar, sí va a haber cambio, es decir, va a ser negativo. O en su defecto, si empezamos, por ejemplo, en negativo, en uno ya dijimos que no hay cambio, va a ser negativo. Y esto acaba, como en 3 es impar, si va a haber cambio y va a ser positivo. Entonces, a ver, veamos ahora efectivamente en qué caso estamos. Asimismo, un número que esté a la izquierda del uno, el cero. Si evaluamos cero aquí nos va a quedar uno al cuadrado, o menos uno en realidad al cuadrado, y acá nos va a quedar menos 3 al cubo. Entonces, esto no es más que uno por menos 27, es decir, va a ser negativo. Es decir, estamos en el caso de acá. En este caso, empezamos negativo y terminamos positivo. Esa es la regla de los signos que yo les recomiendo trabajar. Y ojo que eso siempre y cuando sean polinomios, pues. Porque si ya no son polinomios, ahí ya no hablamos de multiplicidad. Porque, por ejemplo, ahí digamos que ya usted tiene el logaritmo, bueno, el logaritmo nunca puede ser cero. No sé, pues me invento una función seno, no sé, pues de pi x por coseno de x. Entonces esto lo igual a cero y bueno, ahí va a tener los valores donde esto es cero, donde esto es cero, pero ahí sí ya no se aplica esto, pues, porque multiplicidad hablamos solo en polinomios. Entonces, en el mejor de los casos, le va a quedar resolver polinomios y es rapidito. Pero si ya tiene otro tipo de funciones, bueno, ahí sí no queda más que hacer la evaluación. O por ejemplo, ya cuando le quedan raíces, por ejemplo, la raíz de x menos 5 por x más 3 por ejemplo. Ahí sí no podemos hablar de que esta es multiplicidad un medio, pues no, pues. En la multiplicidad hablamos solo de números enteros y positivos. Números naturales en realidad, para los números naturales. Bien, regresando acá al tema, bueno. Entonces aquí que demostramos, bueno, espero al estudiante que preguntó, espero que haya quedado claro. Ahí me avisa si quedó claro o no. Ya, efectivamente esto es un punto de inflexión y esto también es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque cambia la concavidad. En ambos puntos cambia la concavidad. Entonces, confirmadísimo que estos son puntos de inflexión. Entonces, yo hubiese esperado que al menos resuelvan esta parte. Ya el tema de la bola abierta pudieron haber dudado un poquito, pero ya lo vamos a hacer.
Ya, listo. Puntos de inflexión. Ahora, bola abierta. Ah, ya, no, perdón, no me pedía los puntos de inflexión. No sé de dónde saqué lo de los puntos de inflexión. Me pedía que donde F es cóncava hacia abajo. Pero bueno, igual verifiqué que eran puntos de inflexión. Entonces, ¿dónde es cóncava hacia abajo en este intervalo nada más? Del 4 al 5. Entonces, ¿dónde es cóncava hacia abajo la función en el intervalo de 4 a 5? Listo. Y esa es la respuesta, digamos, del literal A. Ahora nos falta el literal B. A ver, ¿quién me dice solo viendo el intervalo? ¿Dónde está el centro de esa bola abierta y cuál es el radio de esa bola abierta? Aunque aquí, por ejemplo, sí me hubiese gustado, y creo que es un error aquí en el planteamiento del ejercicio, que les mencione que la métrica es la euclidiana o la euclidia. O sea, aunque, bueno, cuando no, usted sabe que cuando no le menciona nada de esto, se asume que es la usual o la euclidiana. Pero igual para no dejar eso en el aire, sí me hubiese gustado que les diga que es la métrica euclidiana. Bien, entonces, rápidamente, a ver, ¿quién me dice cuál es el centro y cuál es el radio? Aquí hay centrada en 4 con radio 5. No, 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 o sea, cuidado que, o sea, no estoy poniendo esto. No, no, o sea, no, esto no es lo que he escrito aquí. He puesto es un intervalo, es el intervalo que está aquí de amarillo, es de 4 a 5. Entonces el radio está en la mitad, pues chicos. Es como el ejercicio de hoy, el punto medio. Recuerden cómo calculamos un punto medio. B más A sobre 2. Entonces sería 5 más 4 sobre 2. 9 medio. O 4,5. 4,5. Entonces sería la bola abierta centrada en 4,5 y de radio 0,5. 0,5. Y eso nada más. Entonces, ¿cuál es mi solución de esto en términos de bola abierta? Sería el centro en 4,5 de radio 0,5. O si quiero utilizar la notación de n, va el radio aquí y acá va el centro. Listo. Eso nada más. Bien, preguntas, por favor. Solo se lo expresaría hasta ahí, no con la definición completa. O sea, usted puede explicar cómo, de dónde obtuvo el 4,5 o 0,5 en palabras, pero si lo puede hacer formal, hágalo formal. ¿Cómo es formal? Decimos, bueno, el X que nosotros estamos trabajando está entre 4 y 5. ¿Qué pasa si a esto le restamos el centro? ¿Cuál era mi centro? 4,5 menos 4,5, X menos 4,5, 5 menos 4,5. ¿Qué me queda acá? Me queda 0,5, o sea, menos 0,5. Acá me queda X menos 4,5. Y acá, ¿cuánto me queda? 0,5. Nos damos cuenta que tenemos el mismo valor en los extremos con signo cambiado, es decir, valor absoluto de X menos 4,5 menor que 0,5. Y esta no es más que la definición de bola abierta, no bola abierta reducida, esta es bola abierta. De centro en 0,5 y de radio 0,5. Yo preferiría que lo hagan de esta forma, pero si lo pueden hacer al menos en palabras explicando su lógica, estaría bien, estaría bien. Y ojo que aquí, esto de aquí recuerden, por eso les mencionaba que era importante que les digan que es métrica euclidiana. Recuerden que esta es la distancia del centro, o sea, del punto X hasta 4,5.
Esto es equivalente. Y en realidad esta es la definición de bola de dragón. Si recuerdan esos apuntes de hace 2 semanitas. Bueno, sí, 2 semanas más o menos, fue el 9. Hace 14 días. Bien, preguntas por 16 días, perdón. Preguntas, por favor. La estudiante que preguntó eso, sí, sí quedó claro. Sí.
A ver, terminamos con esos ejercicios. Esperemos que alcancemos a hacer todos. Eh, Asimismo, de un examen, 8 puntos, empleando el cálculo diferencial, determina las dimensiones del rectángulo que puede inscribirse en la región del primer cuadrante acotada por esta función y los ejes coordenados, de tal manera que el área de su superficie sea máxima, área máxima. Luego calculé dicha área máxima. Bueno, básicamente, ejercicio de optimización. Está claro que es optimización, que vamos a maximizar área bajo estas condiciones del primer cuadrante, la recta y todo eso. Entonces, lo primerito, la gráfica, o sea, eso de entrada. Siguiente sería dibujar la recta. Entonces, yo cuando grafico una recta, lo primero que me fijo es el intersecto, los intersectos. Es decir, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, vale 2. 1, 2. Pasa por este punto. Y cuando y vale 0, es decir, ¿qué valor esto sería 0 cuando x vale 4? Para que me quede 4 medios y 2 menos 2, 0. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces va a pasar por esos puntos. Ah, listo. Tengo la función y me dice que tengo aquí un rectángulo dentro, acotado por los ejes coordenados en el primer cuadrante y a su vez que también están acotados por la función. Listo. Entonces, a esta distancia, nuevamente, como está en el eje X, le podemos llamar X. A esta distancia le podemos llamar Y. Y lo que queremos optimizar es X por Y, área de ese rectángulo. Entonces tengo dos variables, pero en este caso sí puedo dejar una en términos de la otra. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la relación que cumple este punto entre X y Y? Que Y es igual a 2 menos X medios. Ya me lo da el ejercicio esa relación. Entonces reemplazo ese Y. Aquí creo que sí me conviene hacer el producto para antes de derivar. Derivamos. Nos queda 2 menos 2x sobre 2. Es decir, 2 menos x. Igualamos esto a 0. Y me queda que x tiene que ser igual a 2. Listo. 2 en las unidades que me dé. O si no le ponen unidades. Sí, no me da ninguna unidad. Entonces déjele 2u, la unidad que sea. 2u. Pero no nos adelantemos a saber si esto es solución. O sea, a, a poner esto ya como solución, sino que tenemos que verificar. Entonces sacamos segunda derivada. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos x, o sea, menos 1 al derivar por segunda vez 2 menos x. Entonces, asimismo, como me queda un número fijo, claro, aquí me pide la máxima, claro, no tendría sentido que me pida la mínima. Como este es un número, perdón, un número fijo y es menor a 0, entonces este punto crítico estacionario es un máximo local. Entonces, como no tenemos otros máximos, porque, a ver, esta derivada está definida para todos los reales, no hay puntos críticos estacionarios, no hay puntos críticos de frontera, no hay puntos críticos de frontera. Aunque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, frontera sería cuando x vale 0 y y vale 2, pero ahí tendríamos un rectángulo más o menos así, digamos, no sé, cuando el x es pequeñito y el y vale 2, algo así. Pero ahí no tendría sentido el ejercicio porque el área sería muy pequeña.
o tendería a cero esa área. No nos interesa saber cuánto es eso. Bien, entonces, como no hay fronteras, no hay singulares, entonces no tiene con quién más competir, por así decirlo. Entonces, y máximo absoluto. Listo. Entonces, por increíble que parezca, bueno, ahí ya tenían 8 puntos de un examen. Bien, preguntas, por favor. A ver, este mismo examen de razón de cambio, eh, una pelota se deja caer desde un edificio hasta que llega al piso, conforme cae la pelota, su altura h, mide en metros, varía con respecto al tiempo y se puede modelizar con esta ecuación de altura, que depende del tiempo. Me pide calcule la tasa de cambio de la altura para el tiempo transcurrido entre 1 y 3 segundos. ¿Qué representa ese valor? Y el B me dice, calcula la tasa de cambio de la altura cuando el tiempo transcurrido es igual a 1 segundo. ¿Qué representa ese valor? Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre el literal A y el literal B? Rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, que ¿cuál es la diferencia entre el literal A y el literal B? O sea, los dos me piden una tasa de cambio, una razón de cambio, pero ¿por qué el uno me pide entre 1 y 3 y el otro me pide en 1? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? O más bien, ¿cómo se calcularía en cada uno de ellos? Que en el primer literal es el cambio promedio y el otro es en un punto en específico, en un tiempo específico. Exactamente. En el chat también me escribieron, sí, es eso. O sea, que en el primer literal es una razón de cambio promedio. Es decir, la vamos a calcular como, bueno, aquí no pongamos ni h ni t. Estas no son mis variables. Perdón, x y y, sino h y t. Entonces, en el primer literal lo que vamos a calcular es un delta h sobre un delta t. Y en el literal b, que me pide específicamente en uno, lo que voy a calcular es un dh a dt. Esa es la diferencia. Que en el primero voy a calcular una razón de cambio promedio y en el segundo una razón de cambio instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre promedio e instantánea? Promedio la calculamos con los delta y la instantánea con la derivada. Así de fácil. Entonces, ¿qué deberíamos calcular en la primera? Bueno, delta H a delta T. Es decir, evaluar la altura en 3 y restarle la altura en 1. Y acá sería 3 menos 1. Bueno, aquí es calcular un valor. Ese valor no lo va a calcular para avanzar con el otro tema que tenemos abajo. Es simplemente evaluar en 3 en uno, restarlos y calcular ese número. Y en el B lo que tendríamos que hacer es derivar, en cambio. Derivamos de h de t.
O sea, calculamos de h de t, que sería menos 10t. Pero como me piden uno de h de t en t igual a uno, sería menos 10. Y esto es en metros sobre segundo. Listo. Entonces aquí, bueno, ¿qué representa ese valor? Usted tiene que escribir, bueno, que está disminuyendo o que la velocidad con la que cae es o con la velocidad que disminuye, a la velocidad que disminuye, así escriba, la velocidad a la que disminuye, ¿qué cosa era la pelota? La velocidad de la pelota es de 10 metros por segundo. Listo. Y lo que tenía que contestar en el primero, ¿qué representa ese valor? Bueno, el valor que le queda, que asumo que también es algo negativo, una velocidad negativa. Asimismo, la velocidad promedio en ese intervalo disminuye a razón de tantos metros por segundo. Y listo, nada más. Nada más. 3 y uno, ¿por qué puse 3 y uno? Ah, ya sí, aquí, porque me piden de 3 y uno. Pero ojo que igual esto está definido entre 2 y 2 raíz de 5. Pero ojo, no se va a confundir esto con esto. Esto, en este intervalo es que usted tiene que utilizar. No le va a reemplazar el 2 raíz de 5 y cero. O sea, ese es el dominio, ese es el tiempo en el que estamos haciendo ese experimento, por así decir. O sea, es un dato como que ya me lo da el ejercicio. O sea, que a la final no me interesa y no me sirve en el ejercicio. El otro que tenemos que usar es el de uno y 3 porque ahí es justamente donde me pide la razón de cambio. Bien, preguntas, por favor. Bien, entonces terminemos no con este, que así mismo, mire, básicamente es una parábola cóncava hacia abajo y me pide el máximo de esa parábola. O sea, más fácil creo que imposible. Inclusive está utilizando geometría analítica, pues lo puede calcular esto, calculando el vértice del... O sea, obviamente lo podría hacer para verificar, no digo que ese método es el que tiene que utilizar. Calculando el vértice de esa parábola y ahí en ese punto es que va a tener el máximo. Y la cantidad máxima de personas, bueno, reemplazando simplemente ese punto en la función. Y listo. O sea, estos tres temas, la verdad, bastante sencillos. Que no lo crea temas de exámenes anteriores. Bueno. Terminemos con este, en el tiempo que nos queda, 5 minutos, bueno, menos de 5 minutos por la lista. Evaluando directamente. ¿Qué nos queda? Nos queda, mira, infinito, menos infinito, logaritmo de infinito sobre infinito. Nuevamente, cuidado, vaya a decir que esto es uno. O sea, me he cansado de decirles que eso es una indeterminación. O sea, ya de por sí aquí tenemos indeterminación. Y acá también tenemos otra indeterminación afuera. Bueno, tenemos un conjunto ahí de indeterminación. Lo cierto es que directamente el hospital no podemos aplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podremos aplicar el hospital ahí directamente? Porque no es una indeterminación infinito sobre infinito. O cero sobre cero. Ah, Matías dice no es cero sobre cero, claro, ni cero sobre cero ni infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? O sea, para hacer esto, recuerden que siempre tenemos que tener una división. O sea, algo dividiendo algo. En este caso, bueno, habría una división adentro del logaritmo, pero y yo no puedo decir, bueno, simplemente el límite lo ingreso aquí, digo, ya el límite de esto, no, tengo que, tengo que analizarlo de otra forma.
Mire, si distribuimos aquí este uno con este x, nos queda uno sobre x y acá nos queda uno. Entonces, si nos damos cuenta aquí, podríamos esto tomarlo como un cambio de variable. ¿Para qué? Para que aquí nos quede un uno sobre u y acá nos va a quedar un uno sobre u al cuadrado. Entonces, por ahí ya me estoy dando cuenta que me va a quedar un numerador y un denominador, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, podríamos empezar haciendo un cambio de variable, u igual a uno sobre x. Entonces, cuando x tiende a infinito, entonces, u a cuánto tiende? A cero. Uno sobre infinito a cero. Entonces sería el límite de u cuando tiende a cero, ¿de quién? De uno sobre u menos uno sobre u al cuadrado, logaritmo de u más uno. Entonces hago la resta de fracciones, mínimo con múltiplo u al cuadrado. Acá me quedaría u por uno y acá que me quedaría, me queda logaritmo de u más uno. Y tengo ya la famosa división que les mencionaba, ya tengo un cociente. Ahora, ¿qué me falta verificar? Que sea una indeterminación cero sobre cero o infinito sobre infinito. Si es alguna de las dos, listo. Listo, podríamos aplicar L'Hopital. Verifiquemos. Aquí me queda cero y acá me queda cero. O sea, logaritmo de uno que es cero, cero. Y en el denominador cero al cuadrado, cero sobre cero. Bien, podemos aplicar L'Hopital. Límite de u cuando tiende a cero. Aquí que me queda, uno menos uno sobre u más uno. Sobre u al cuadrado. Entonces aquí cuidado con, he visto en algunos casos que vuelven a evaluar y dicen, ah, ya, aquí me queda B, uno sobre uno menos uno cero y cero acá también, y se van derivando de largo como locos, como que si no hay un mañana. Pero ojo con eso, pues simplifiquen, mejor simplifiquen o reduzcan y vean qué les queda, pues ahí. Entonces, a ver, si reducimos esto, primero vamos con el numerador. Aquí que nos queda, un más uno, nos queda un más uno, menos uno, y acá que nos queda u al cuadrado. ¿Qué se cancela? El uno con el más uno con el menos uno. Y de una vez aquí podemos hacer extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué nos queda? Límite de u cuando tiende a cero, de u por uno, es decir, u sobre u al cuadrado por u más uno. Entonces, como estamos en una vecindad del cero, no en el cero precisamente, podemos simplificar sin ningún problema y nuevamente podríamos evaluar el límite. Pero a ver, aquí hay un problema porque esto eh, me va a quedar ¿cuánto acá? Me va a quedar u más uno menos uno, me quedaría infinito. Es decir, el límite no existe. No, aquí algo estoy poniéndole mal. A ver, u al derivar, no, al derivar esto es uno, perdón, aquí no derivé el denominador. Mire, no estoy derivando aquí el denominador. O sea, el denominador lo dejé igualito, no, pues. Derivé el numerador, pero sin derivar el denominador. Dos u aquí es. Acá también es dos u sin esto. Entonces me va a quedar dos u acá y se va a eliminar la u totalmente. Acá. Y ahí sí me va a quedar efectivamente un uno en el denominador por 2, es decir, 2 en el denominador y un uno en el numerador. Es decir, la respuesta a este límite es un medio. Es un medio. Mire, son errores que se pasan a veces por alto. Y ojo que es derivar numerador y denominador por separado. No es que va a ser la derivación del cociente, no es que va a ser f' menos fg' sobre g al cuadrado. No. De hecho, le va a quedar algo inmensamente grande. No, no es eso, es derivar, es f', esto no.
Es f' sobre g'. Esto sí, dejo con eso. Bien, entonces solo me alcanzó el tiempo solo para hacer un ejercicio de estos, pero creo que es un ejercicio bastante completo. Recuerde, siempre usted va a buscar, así por ejemplo, tenga x a la x o tenga cualquier forma indeterminada, usted llévelo a una forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. ¿Cómo se trabajaba esto? Bueno, con Euler al logaritmo natural de x elevado a la x. Entonces, como la x está en el exponente, esto lo pasa a multiplicar. Y de ahí, uno de estos dos, o sea, el límite básicamente pasa al exponente. El Euler no es problema para mí. Mi problema es el exponente. Entonces, ¿qué hacemos aquí con este límite? Digamos, este es el límite cuando x tiende a cero. Tenemos dos opciones. O trabajarlo como logaritmo natural de x sobre uno sobre x, o trabajarlo como x sobre uno sobre el logaritmo. Tenemos esas dos opciones porque en ambas opciones, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo de cero, esto es infinito, y uno sobre cero es infinito, puedo aplicar L'Hopital, y en la otra, ¿qué nos queda? Nos queda cero, y uno sobre infinito que es cero. Nos quedan los dos tipos de indeterminación. Inclusive podríamos hacer los dos para ya concluir, derivando. Derivando, ¿qué nos queda? Límite de x cuando tiende a cero, de uno sobre x sobre menos uno sobre x al cuadrado. Simplificamos. Bueno, hacemos extremos con extremos, medios con medios. Nos queda aquí en menos x al cuadrado sobre x. Se cancela una x con una x. Nos queda cero. Pero recordemos que este no es el límite que estamos resolviendo. Era Euler elevado a esto. Es decir, Euler elevado a la cero y nos queda el límite uno. Si lo hacemos por este lado, la derivada del numerador va a ser uno. Y aquí la derivada del denominador va a ser un poquito más complicada. No digo imposible, sino un poquito más complicada. Sería menos uno sobre el logaritmo al cuadrado por la derivada del logaritmo. Creo que aquí se complica bastante porque aquí hacemos extremos con extremos, medios con medios y nos queda menos x logaritmo al cuadrado. Que no digo que no se pueda resolver, sí se puede resolver, pero ya no pasemos al denominador la x al logaritmo, sino mejor pasemos la x. La pasamos así. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda 2 logaritmos por uno sobre x. Y acá, ¿qué nos queda? Nos queda menos uno sobre x al cuadrado. Vamos a regresar al límite original, porque aquí esto básicamente se cancela esto con esto, sino que va a quedar por 2 ahora, y este va a quedar positivo. Claro, creo que ese no era el camino, porque aquí me va a quedar esto, que básicamente es el límite, regresamos al inicio, pues, es el límite que queríamos resolver acá, x logaritmo natural de x. Entonces, por acá mejor va la cosa. Mejor, si tienen esto, si tienen, siempre que tengan logaritmos, el logaritmo no lo pasen al denominador, porque se les va a complicar. Mejor pasen la otra función. La otra función en este caso es x, pero bueno, puede ser aquí x al cuadrado, x al cubo, no sé. Obviamente, mientras más grande sea este número, más veces va a tener que derivar. Bien, preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor?